Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Veterinetas. Este es un programa preparado con mucho cariño para todos los propietarios de mascotas de compañía y poco convencionales también. El día de hoy nos acompaña la doctora María de la Luz Galván Rodríguez. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ella tiene un diplomado en medicina y cirugía de perros y gatos en la UNAM. Tiene un entrenamiento en tanatología y realizó una estancia en el área de urgencias en el Hospital Veterinario de las especialidades de la UNAM. Y por el momento, doctora, estás realizando tu programa único de internado también en el Hospital Veterinario de especialidades de la UNAM. Sí, es correcto. Pues bueno, y justo elegimos a la doctora, o bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y justo pensamos en ti porque toda esta trayectoria que tienes tú y sobre todo por tu empresa que estás, en la que estás trabajando, es dedicada justamente hacia la eutanasia, ¿no? Que es el tema de hoy, que es eutanasia y cuándo es el momento indicado para realizarla. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, pues bien, vamos a entrar en tema, doctora, si te parece. Pues mira, creo que es un hecho que nuestras mascotas van a durar menos tiempo que nosotros. Es una cuestión pues biológica, eso un hecho biológico. Sin embargo, creo que no estamos preparados ni sobre todo las familias no están preparadas para esta situación y sobre todo para enfrentar todo lo que conlleva el elegir la eutanasia. Claro. Y pues bueno, ¿nos podrías empezar por favor a platicar? Primero, ¿qué significa la eutanasia? Claro. La eutanasia se refiere al acto médico realizado por personal preparado para inducir la muerte por medio de medicamentos, ¿no? Por lo general realizamos un protocolo, es por medio de un proceso. Son varios medicamentos los que se administran vía intravenosa para así inducir un paro respiratorio en el paciente, posteriormente un paro cardíaco. Es importante que, aunque estas son palabras muy fuertes, sepan que es un proceso sin dolor, sin angustia, sin miedo, y que tratamos de buscar pues la mayor comodidad tanto del paciente como de la familia, ¿no? La familia es muy importante también para nosotros. Claro, y es también, bueno, lo mencionabas tú también, pero es súper importante recalcar que es justo para pacientes que ya no tienen una solución, que ya no hay un tratamiento clínico para el padecimiento que tienen. Claro, sí, la eutanasia está destinada para pacientes terminales, para pacientes gerontes que han perdido calidad de vida. Hay pacientes que increíblemente al final de su vida no tienen alguna patología que comprometa su vida. Sin embargo, sí, la edad puede llevar a pacientes a procesos que pueden comprometer su calidad de vida, ¿no? Pueden impedir que estos pacientes se movilicen, pasando varios o periodos muy largos en postración, ¿no? Y esto puede llevar, por ejemplo, a llagas de decúbito,
y va a causar dolor, incomodidad en nuestros pacientes, algunos problemas neurológicos como síndromes cognitivos, donde el paciente ya tiene pérdida de conocimiento de dónde se encuentra, de sí mismo en el espacio, choca con objetos, no reconoce a sus propietarios. Este paciente pues también ha tenido pérdida de calidad de vida. Pacientes que tienen incontinencia, ¿no? También asociados a la edad, son pacientes que no precisamente tienen una patología terminal, pero las condiciones en las que se encuentran en ese momento ya los han llevado a un decremento de su calidad de vida. O están los pacientes que quizás no tienen una enfermedad terminal, una enfermedad que en un plazo corto vaya a terminar con su vida, sin embargo, las opciones terapéuticas, la medicina pues tiene un límite, ¿no? Y las opciones terapéuticas disponibles para ese paciente pues desafortunadamente no nos brindan un pronóstico alentador, ¿no? Lo que viene para ese paciente pues es sufrimiento, entonces si son estos los escenarios, se puede optar por la eutanasia en esos momentos. Okay. Entonces, la eutanasia tiene que estar siempre justificada y pues siempre utilizarlo como, pues ya como último recurso, ¿no? En nuestros pacientes. Hay ciertas recomendaciones que hacen algunas organizaciones importantes, ¿no? Y me gustaría compartir un poco de esto que dice la Organización Mundial de la Salud Animal. En su código sanitario dice que se reconoce al bienestar como un derecho que poseen los animales y se refiere a su estado tanto físico como mental dentro de las condiciones en que vive, pero también en las que muere. Es decir, buscar también bienestar animal en el proceso de la muerte. Sí, doctora, como bien lo mencionas, creemos que todos, bueno, es algo que creo que creemos todos los veterinarios, los pacientes, pues al ser seres vivos, merecen una despedida digna, ¿no? Merecen las mejores condiciones posibles, inclusive en ese momento. El proceso como tal es muy variado. Sí hay algunos protocolos que deben cumplirse, como la administración de medicamentos, que debe ser un médico titulado, un médico capacitado para realizar este proceso. Como te mencioné, hay algunas variantes dentro de cómo se lleva a cabo el proceso, pero todo debe de implicar la mayor comodidad y el menor dolor posible para el paciente. La administración de los medicamentos es muy importante, sus conocimientos de los médicos veterinarios, pero sí es importante que se haga de manera adecuada para evitar reacciones inadecuadas de los fármacos. Así es. Y justo lo que acabas de mencionar, la persona indicada para realizar la eutanasia, es justo el médico veterinario, ¿no? Nosotros tenemos que establecer un diagnóstico clínico, la mayoría de estas ocasiones con pruebas de laboratorio, como bien decías, y es muy importante también mencionar que esta decisión no la puede tomar solo el propietario, y más adelante vamos a hablar por qué razón no pueden ellos, ¿no? Tomarlos solo ellos. Y parte de esta consideración de hacerlo siempre con el apoyo de un médico veterinario es por la comunicación que se tiene que generar entre propietario y médico, ¿no? Que siempre hay que generar esta confianza con el propietario, que ellos conozcan cómo es nuestra manera de trabajar, que sepan que ya se hizo todo lo correspondiente, ¿no? Quizás para dar una solución al proceso por el que está pasando el animal, y pues bueno, que sí, es justificante, ¿no? Justificado que es ya nuestra última instancia. Sí, doctora, como mencionas, la verdad es muy importante que cuando llega este difícil momento, el propietario se acerque con un médico veterinario que sea de toda su confianza, que le inspire un sentimiento de empatía, porque finalmente el proceso no termina cuando el paciente se va, ¿no?
El proceso es muy largo, inicia desde que damos las malas noticias. Nosotros como médicos muchas veces no son bien recibidas. Claro, las malas noticias siempre son difíciles de aceptar, de asimilar, pero si ustedes tienen un médico veterinario que los apoye, con el que se sientan cómodos, entonces ese proceso puede ser un poco más llevadero. Inclusive, ¿no? Una vez llevada a cabo la eutanasia, pues ustedes pueden acercarse con su médico y seguramente los va a orientar si necesitan atención especializada. Hay tanatólogos que pueden apoyarlos, porque la pérdida de una mascota puede ser algo que puede marcar nuestras vidas de manera muy importante y no se debe dejar de lado, ¿no? Siempre es importante hablarlo, ya sea con su médico veterinario o con un especialista como un tanatólogo. Claro, y es que es un tema, y lo estábamos platicando un poquito fuera del aire, que incluso podría ser un tema un poco tabú, porque pues no estamos acostumbrados o no estamos pues 100% conscientes de todo lo que conlleva, o quizás más bien estamos un poquito negados, porque las personas que creamos lazos muy fuertes con un animalito, en este caso con un perro o un gato, pues es prácticamente la pérdida de un familiar, ¿no? Y hay que pues dejar pasar todo ese proceso, ¿no? De pronto creo que ya en la actualidad la gente está un poco más sensibilizada con el tema de las mascotas, y cada vez forman parte del círculo familiar, ¿no? Cada vez son o un hijo o el hermano, y se considera como tal. Entonces la pérdida es fuerte, es muy fuerte, es práctico, pues sí, como te digo, es perder un familiar, y creo que desafortunadamente sí llega a haber todavía personas que tienen esta insensibilidad de decirte, pero pues es un perrito, ¿no? Y no pasa nada, pues cómprate otro, ¿no? O pues adopta otro perrito, y no es el caso, porque finalmente no es sustituir, ¿no? Es dejar pasar todo este duelo, afrontar pues la realidad, pues por dolorosa que venga, afrontarlas, y nosotros como médicos también pues ser un apoyo, ¿no? Para estas personas. Exactamente. Doctora, ¿en dónde se debe realizar la eutanasia? Okay. Aquí sí ha cambiado un poco la tendencia. Lo que se practicaban de manera anterior era que se realizara en el consultorio o en la clínica. Esto obviamente es el primer recurso, sobre todo cuando nosotros acudimos de urgencia, ¿no? Hay situaciones que no pueden esperar y que ameritan realizar la eutanasia pues de manera precisa, ¿no? En ese momento. Sin embargo, nosotros recomendamos, con algunas cosas que les vamos a platicar más adelante, que no lleguemos a que nuestro paciente esté en agonía o en una situación de urgencia para acudir. Es muy diferente cuando nosotros realizamos una eutanasia planificada, aunque sea en el consultorio o en el hospital, a cuando traemos a nuestro paciente de urgencia para que se realice la eutanasia. Ya en ese punto se pierde un poco la esencia de la eutanasia, ¿no? Ya no estamos realizando el acto que es el bien morir, ¿no? Sino estamos parando el sufrimiento del paciente. En la clínica, en los hospitales, se puede realizar de manera adecuada porque se cuenta con el personal capacitado que ya hemos platicado. Los médicos pues tenemos todo a la mano, ¿no? Los insumos médicos, medicamentos, todo lo que podamos requerir. Seguramente sus médicos lo van a tener en las clínicas y hospitales a donde acudan. Otro lugar donde se puede realizar es en casa. También ha surgido la tendencia de que se pueden hacer algunas despedidas especiales en bosques, en parques, en jardines. A lo mejor el parque que le gusta más al perrito, al gatito, se puede realizar. Obviamente implica además logística, una planeación, como platicábamos, diferente. Aunque bueno, lo más común es que se realice en la clínica veterinaria.
aunque sus médicos pues me imagino que siempre estarán disponibles para ayudarlos. Mi recomendación es que siempre sea algo que se platique con su médico y que sea planificado. Definitivamente la experiencia es muy diferente tanto para el tutor como para el paciente. Así es. Y justo estábamos hablando de Eutanasic, que es tu empresa, y justo la doctora con todo un equipo médico realiza la eutanasia guiada desde el momento, como bien decías, desde la mala noticia hasta el final, todo el proceso, un acompañamiento pues guiado con la familia hasta el final y al final me refiero a qué es lo que se va a realizar al final con los restos, ¿no? Siempre desde el punto de vista muy humano, muy personalizado y sobre todo profesional de los médicos que trabajan en Eutanasic. Van a pasar en la pantalla los datos de la doctora, están los teléfonos, ellos trabajan a domicilio. Y pues bueno, en cuanto al ambiente del lugar donde se realiza la eutanasia, pues bueno, creo que está muy muy padre también esta parte de los parques, ¿no? Y siempre a lo mejor buscando un ambiente pues tranquilo, sin interrupciones, ¿no? Porque pues es un momento bien difícil, ¿no? Y tanto es difícil como para los propietarios como lo es para nosotros, ¿no? Finalmente nosotros hacemos un juramento y en ese juramento nos comprometemos a salvaguardar la salud de los animales. Y cuando llega el momento también de despedirnos de un paciente también es muy difícil, ¿no? Y creo que en este punto la preparación que tú tienes en cuanto a tanatología es bien importante, ¿no? Buscar un especialista, como en este caso la doctora María, es súper importante porque es una persona que nos va a poder contener en un momento tan difícil, ¿no? Nosotros como médicos, quizás mucha gente puede llegar a pensar que los médicos ya somos o estamos tan acostumbrados a esta situación que podemos ser hasta cierto punto fríos, pero la realidad es que no, la realidad es que nosotros también de este lado la sufrimos con ellos, porque también es decirle adiós a un amigo, también es decirle adiós a un pequeñito que llegó a recibir su primera vacuna con nosotros y que llegó a lo mejor hasta a recibir su primer baño con nosotros, verlo crecer, a lo mejor si hubo un proceso de reproducción, etcétera, y pues desafortunadamente tener que despedirlo, ¿no? Sí, claro. Inclusive nosotros que realizamos servicios de muchos pacientes que no hemos conocido tiempo atrás, el conocer, siempre tendemos a involucrarnos de manera previa con los tutores, con las familias, el conocer sus historias, ¿no? Muchos pequeños han sido rescatados en momentos especiales para las familias, se han cambiado mutuamente las vidas, ¿no? Entonces, cada familia tiene su historia y cada historia tiene un valor para nosotros. Y sí, como menciona la doctora, no es más fácil porque sea algo con lo que nosotros estamos relacionados día a día. Al contrario, es bastante difícil, pero bueno, finalmente es un área que hay que cubrir porque es un área difícil, ¿no? No quisiéramos a lo mejor que se quedara algún tutor con el sentimiento de que no quiere volver a tener otro perrito, otro gatito, por una pérdida dolorosa. Quisiéramos quizás que la despedida fuera un poco más llevadera y que al final pues el tutor, el propietario, se quedara con las mejores experiencias que vivió con su mascota y pues bueno, con eso, ¿no? Con lo mejor siempre. Pero hasta el final, ¿no? Que tenga una despedida bonita, una despedida cálida, tranquila. Siempre nosotros recomendamos en compañía de su familia, siempre. Sí, claro, y como nosotros siempre tenemos algunas frases que han ido surgiendo a lo largo de pues
estos años que hemos trabajado ya en clínica, y nos gusta mucho mencionarles que este también es un acto de amor para ellos, y creo yo que quizás es el acto de amor más grande que vamos a tener con ellos. Y es que hablar del tema siempre es como un poquito, ¿no?, complicado. Es un acto de amor, y quizás el más fuerte que tienes, porque es, como tú bien lo dices, es quitarles el dolor, ¿no?, dejarlos de sufrir. Ellos toda su vida están enfocados en ti, ¿no? Si tú siempre eres un máximo, tú siempre eres lo mejor del mundo para ellos, y siempre te van a recibir de buenas, y lo menos que podemos hacer es no permitir que ellos sufran. Claro. ¿No? Hay algo bien bonito que es esa parte, nosotros también lo manejamos como un último regalo, ¿no? El último regalo que le puedes hacer a tu paciente. Obviamente creo que todos aquí quisiéramos que nuestros pequeños partieran solos, ¿no? Que un día se durmieran y no tuvieran dolor, no tuvieran que pasar por un proceso doloroso, que no tuviéramos que pasar nosotros por la parte de la elección, de la tomar, decisión. ¿Cuándo es el momento, no? ¿Cuándo tengo que hacerlo? Muchas de las preguntas que nos hacen los tutores es ¿por qué yo tengo que decidir, doctor? Doctora, ¿por qué yo tengo que tomar la decisión de cuándo, no? Es una cuestión muy personal, pero con respecto a eso nosotros también lo manejamos como un último regalo, y surge otra parte que es muy bonita cuando la eutanasia es planeada. Suele ser como un poco irónico, ¿no? Que hay una parte bonita en todo esto, pero sí la hay. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de aceptarlo, de platicarlo con nuestra familia, con nuestro veterinario, que hemos tomado la decisión de que se lleve a cabo la eutanasia, se puede hacer algo que se llama lista de deseos. Y la lista de deseos es tan variable porque es de cada familia, ¿no? Hay perritos que los llevan a conocer el mar, ¿no? Hay gatitos que los sacan a pasear con correa a algún jardín, o bueno, no lo sé, los dejan libres, les hacen un pastel que les guste, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tienen una dieta súper restringida porque estuvieron enfermos por mucho tiempo, y quizás en ese momento decidimos darle un helado. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar los últimos momentos de nuestro paciente antes de despedirlo, ¿no? Nosotros hemos decidido llamarle despedida en conjunto, porque la eutanasia es el acto que ya platicamos, el acto médico, ¿no? Para poder pues despedir a nuestros compañeros de vida, a nuestros perritos, a nuestros gatitos, pero en conjunto lo llamamos despedida porque implica muchas cosas, ¿no? Implica el poder brindar un momento para decirle adiós a nuestro compañero, ¿no? No solo el acto médico. Entonces, como te decía, doctora, si nos acercamos con nuestro veterinario y determinamos nosotros como tutores que ya es el momento, entonces podemos planificar todo esto, y es totalmente diferente. Inclusive nosotros como tutores, digo porque yo también soy propietaria de animalitos, el sentimiento con el que te quedas es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Claro. Les recuerdo nada más, por favor, si tienen dudas, por favor irlas colocando en los comentarios. Más adelante la doctora nos va a ayudar a responder todas sus dudas. Y parte de la despedida, doctora, es forma como parte de la técnica. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo se realiza la eutanasia? Claro. En general, la eutanasia conlleva la administración de varios medicamentos. Como ya platicamos, hay una variación grande, ¿no?, de cómo podemos realizarla de manera adecuada. Sin embargo, en términos generales consiste en aplicar algunos medicamentos. Por lo general los médicos lo que van a hacer es canalizar, como cuando sus pacientitos son hospitalizados. Se busca una venita viable, lo que puede resultar a veces un poco complicado en algunos pacientes
ya gerontes, pacientes quizás Deshidratados. terminales, deshidratados, que han pasado por procesos de enfermedades largas, puede ser un poquito difícil, pero se busca casi siempre canalizarlos. El paciente se canaliza, se pone un catéter, que es como un tubito que entra a la venita, como por donde les ponen suerito, y posteriormente, una vez canalizado el paciente, se administran algunos medicamentos. Estos medicamentos lo que pretenden es que el paciente vaya perdiendo poco a poco la conciencia, vaya quedándose dormidito poco a poco, hasta que el paciente esté en un sueño tan profundo que en algún momento dejará de respirar y después se parará su corazoncito. Disculpen que sea tan explícita, es un proceso fisiológico. Durante todo este proceso siempre su médico estará con ustedes apoyándolos. Puede haber algunas reacciones, sin embargo, todo el proceso se lleva a cabo por pasos, ¿no? Para que ni el médico, ni el propietario, ni el mismo paciente presencien algún mal efecto de los medicamentos. Por eso siempre debe ser realizado por un profesional. A grosso modo, doctora, es la manera, creo que en la que se realiza de manera general. Puede haber algunas modificaciones y puede haber algunos procesos, ¿no?, que se pueden hacer de manera intermedia para darle espacio a la familia para que pueda despedirse de su paciente. Sí, y justamente también este es un punto bien importante y bien delicado. Muchos papás o muchos propietarios eligen no estar presentes. Sin embargo, parte de la tranquilidad de la mascota es escucharlos y es sentirlos en el momento en el que se están yendo, ¿no? Cuando empezamos a pasar esta serie de medicamentos, ¿no?, que es tranquilizante, anestésico y finalmente una sobredosis, tenemos justo momentos adecuados para que la familia pueda llegar y acercarse y despedirse de ellos, porque es también una manera de cerrar este ciclo de su vida, agradecerle todo lo que ha estado con nosotros, todo lo que también ellos nos han brindado. Y en Cocoxcali sí nos ha pasado en muchas ocasiones que viene toda la familia. Y toda la familia, te estoy hablando de abuelos, tíos, primos, hermanos, ¿no? A veces hasta los vecinos vienen y se despiden de ellos porque, te repito, es tanto ya el apego, ¿no?, que estamos generando con estos pequeños que es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso. Claro. Sí, nosotros recomendamos, obviamente siempre todo es una recomendación, la decisión final la toma la familia, la toman los tutores, pero sí nuestra recomendación es, de ser posible, que la familia esté presente. La mayoría de las veces los pacientes crean lazos más fuertes con algún miembro de la familia, ¿no? Entonces, durante la cuestión de algunos manejos médicos, a veces hay miembros de la familia que prefieren no estar durante la canalización, que es algo realmente poco invasivo, muy rápido, pero bueno, hay algunas personas que les da miedo la sangre, no quieren ver a lo mejor una aguja, ¿no? Ese tipo de cosas, pero en general, como el proceso es muy tranquilo, en realidad nosotros sí recomendamos que los propietarios estén con el paciente en todo momento hasta el final, pero bueno, finalmente es una recomendación. Sí, siempre hemos notado que les trae más tranquilidad a los pequeños, ¿no? Pero sí es decisión finalmente de la familia. Sí, y justo también nos han preguntado muchos respecto a la situación con los niños. Y es que de pronto o estaba muy la costumbre de enmascarar esta situación, ¿no? Y a veces lo plantean con los niños como está con el veterinario, está de vacaciones, se perdió, ¿no? Después lo vamos a volver a ver, etcétera. Entonces, al final, el doctor Martín González de pronto ha tenido una frase que a mí me ha agradado mucho, y es que
tanto nos enseñan los perros durante su vida, que el momento en el que ellos se van, también los están enseñando a ellos como niños a enfrentar una pérdida, ¿no? Y que quizás el sufrir ese duelo para ellos, quizás en el momento que tengan que perder a un familiar, quizás pueda ser para ellos pues más pues sencillo, entre comillas, o más llevadera esta situación, ¿no? O sea, es como un ensayo de alguna manera. Claro. ¿No? Sí, es un tema igualmente muy delicado. Sí, muchas familias pues tienen niños pequeños. Nosotros, justamente como platicábamos hace un momento, durante el acto de la canalización, ¿no? Que puede haber quizás agujas, algunas cosas que los niños quizás no son mucho de su agrado, podemos sugerirles a los papás que los mantengan fuera. Cuando el paciente ya está preparado y ya está canalizado para la administración de los medicamentos, si los tutores quieren, si los padres de familia así lo desean, nosotros no tenemos ningún problema en que estén presentes. De hecho, justamente como platicas, doctora, pues desde pequeños nos manejan que la muerte es mala, ¿no? Que no es algo bueno, que no es algo que queremos que pase, no es algo que debemos de presenciar. Sin embargo, nos han sorprendido muchas familias. Los pequeñitos lo toman bastante bien, ¿no? Ya no es el utilizar estas frases como tú mencionas de pues se lo van a llevar al veterinario, ¿no? Y ya no lo vuelvo a ver, ¿no? Sino es explicarle quizás a los pequeños, lo hacen los padres. Nosotros en esa parte sí no podemos interferir porque es una cuestión familiar, pero sí ha habido la dinámica cuando acudimos y que hay familias grandes con pequeños, donde la misma familia les explica, ¿no? Que el pequeño, el paciente, el perrito, el gatito ya está enfermo, está cansado, que es por su bien, que va a estar bien a donde va, que hay un cielo de los perritos, ¿no? Se manejan con cosas para niños, pero ya no se les oculta que el perrito muere, ¿no? Exacto. Y sí, de muchos niños es el primer, creo que inclusive para muchos médicos veterinarios y para muchas personas, es el primer contacto con la muerte, ¿no? Que se muera tu perrito, que parta tu perrito, creo que es nuestro primer contacto con la muerte y es algo súper importante para cómo vamos a afrontar futuras pérdidas, como mencionas. Exactamente. Y hablando un poquito de afrontar esta situación, me gustaría un poco, y sobre todo porque el público antes de, cuando hicimos la propaganda del programa, nos hablaban y nos preguntaban sobre las fases del duelo, ¿no? Cómo enfrentar un duelo. No sé si nos puedas platicar un poquito al respecto de estas fases y cómo quizás sobrellevarlas. Claro. Pues el duelo que nosotros enfrentamos como la fase más común o más comunes que nosotros enfrentamos como médicos con los tutores, con los propietarios, pues al inicio es la negación casi siempre, ¿no? La negación porque nosotros como médicos pues somos finalmente quienes tenemos que brindar el diagnóstico, las malas noticias, ¿no? O el decir en algunas ocasiones que ya no hay algo más médicamente que podamos hacer por el paciente, ¿no? Entonces, es una reacción natural o que surja como primera reacción, ¿no? El inicio de nuestro duelo. De hecho, hay algunos autores que lo denominan como duelo anticipado, ¿no? Que es el decir no quiero que mi paciente parta aún, o no, yo creo que puedo pedir una segunda opinión, ¿no? Para corroborar que esto realmente es cierto. Que también es válido, ¿no? También es válido, es válido. Claro, es válido. Sin embargo, muchas veces cuando un paciente tiene ya un diagnóstico, es probable que cuando acudimos por un segundo diagnóstico, finalmente terminemos en esta determinación, ¿no? De que nuestro paciente ya no tiene calidad de vida o ya no tiene opciones terapéuticas y pues finalmente que nuestro paciente sea candidato a eutanasia. Otra reacción a la cual o etapa del duelo a la cual nos enfrentamos
con frecuencia es pues el enojo, ¿no? Obviamente si yo llevo a mi paciente a que acuda a consulta para que lo ayuden y de pronto recibo una mala noticia, una negativa o definitivamente una noticia de que ya no hay nada que hacer por mi pacientito, pues es lógico y es válido que yo me enoje. Yo iba con otras expectativas y obviamente llevaba a mi paciente pues para quererlo ayudar, ¿no? Creo que lo que menos queremos como tutores, obviamente también como médicos, es pues dar y recibir malas noticias, ¿no? Entonces el enojo también es algo que suele surgir, ¿no? Cuando recibimos malas noticias. No es algo malo, es algo natural. Platicábamos también con la doctora Liliana fuera del aire que todas las etapas del duelo son necesarias. Lo que no es sano es estancarse en alguna de esas etapas. Si nosotros detectamos que algún familiar o nosotros mismos estamos aplazando quizás nuestro duelo, entonces sería momento quizás de consultar a un especialista, a un tanatólogo, ¿no? Para que nos ayude a detectar de qué manera podemos seguir avanzando, ¿no? Para cerrar el ciclo. Sí, y qué importante es permitir, como dices, que pasen todas estas etapas, ¿no? La etapa del llanto, la parte de llorar y desahogarte y entender que ya no va a estar. Eso es algo bien complicado, pero que tiene que suceder, ¿no? Porque, como tú lo decías también hace rato, ¿no? Mucha gente que ha tenido pérdidas a lo mejor de familiares avanza, pero no avanza como tendría que ser, ¿no? De pronto siguen enojados mucho tiempo, siguen deprimidos, entonces hay que detectar bien esa situación, ¿no? Y justo apoyarse, ¿no? Con claro, un médico veterinario. Hay otra etapa del duelo, doctora, que de pronto es también muy difícil, que es la culpa. Claro. ¿No? Y a veces como papás, como propietarios o como tutores, es sentir culpa de es que si hubiera hecho algo diferente, o es que si lo hubiera llevado con otro médico que me hubiera podido ayudar, o si yo no lo hubiera a lo mejor sacado sin correa, o cuando sobre todo son decisiones que se tienen que tomar en el momento por un accidente, ¿no? Que es un accidente muy grave, que no podemos hacer ya nada por el paciente. Surge la culpa hacia ellos mismos o buscan un culpable, y generalmente pues somos los médicos veterinarios, ¿no? Sí, es algo que puede pasar, ¿no? Va pues de la mano del enojo, ¿no? Y pues es algo frecuente, pero es algo válido, ¿no? También como platicábamos, cuando nosotros nos sentimos culpables, es difícil detectar que nos estamos sintiendo culpables por no haber hecho algo en especial. Entonces, la recomendación es que si no hicimos algo o creemos que pudimos haber hecho algo diferente, tratemos de pensar en ese momento qué podemos hacer en ese momento por nuestro paciente, ¿no? Ya sea brindarle atención médica en ese momento, ya omitiendo lo que hicimos o no hicimos anteriormente, o en su momento, si así, bueno, lo desean las familias, ¿no? Pues darle una partida digna, ¿no? Darle una partida digna, independientemente decidimos atención médica o no anteriormente. Creo que el acercarse a un veterinario siempre es el primer paso, pero el sentir culpa definitivamente no nos va a ayudar a solucionar nada, ¿no? El actuar en ese momento para el bienestar de nuestros pacientes, con lo que contamos en ese momento, puede ayudarnos a sentirnos mejor, y obviamente pues si nosotros ayudamos a nuestro paciente, ese sentimiento pues de culpa eventualmente pasará, ¿no? Así es. Y pues bueno, finalmente viene la etapa del alivio, ¿no? Y sobre todo creo que se da mucho en pacientes que han tenido una convalecencia muy larga y penosa, ¿no? Que han tenido que, o que no está mal, pero que la familia decidió darle un
un tiempo, ¿no? A lo mejor razonable, o hacer un esfuerzo adicional por el paciente, pero finalmente esta es una etapa última que puede llegar a suceder y que no es mala, porque tampoco es inhumana. El sentir alivio de que un paciente con esa calidad ya no está, no es malo. Y creo que también pasa con los humanos, ¿no? El sentir esta tranquilidad de, bueno, finalmente ya no está sufriendo, ya no está sintiendo dolor, hice lo que yo pude y me siento tranquilo. Creo que es una etapa del duelo muy buena y que también tiene que suceder en algún momento. Sí, por lo general, esta etapa pues es casi siempre la etapa final y viene con la aceptación, ¿no? Cuando yo ya acepto que lo mejor para mi paciente quizás fue la eutanasia, ¿no? Que fue que ya no sufriera, no postergar su sufrimiento, ¿no? O quizás simplemente el ya ver las cosas desde una perspectiva diferente. El enojo, la negación, todo esto nos encierra en un ambiente que no nos permite ser objetivos. Cuando pasamos todas estas etapas, entonces podemos ver las cosas desde otra perspectiva y entonces nos permite aceptar los hechos y pues verlos de otra manera, y eso nos va a brindar tranquilidad. Pero sí, por lo general suele ser pues ya al final, ¿no? del ciclo, y pues es todo un proceso, definitivamente es algo que es personal y dependerá, ¿no? de el impacto que haya tenido en nuestra vida la pérdida. Sí, claro, porque al final también, y una vez que ya se asimiló todo, como tú lo dices, es enfrentar, y también es un punto importante del médico veterinario, es el acompañamiento a la asesoría posterior, ¿no? A la decisión, qué va a pasar con este animalito, si se va a incinerar. Creo que ahí tú nos puedes platicar un poquito más de las opciones que hay, ¿no? Sí, pues bueno, siempre cuando nosotros decidimos eutanasiar a un paciente, pues debemos pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus restos? Esto es una decisión muy personal. Hay personas que desean enterrar los restos de sus pequeños. Es algo muy válido, es algo que puede inclusive causarles mucha tranquilidad, ¿no? El saber que su pequeñito está quizás bajo un arbolito en el jardín, ¿no? Es algo que hacen muchas familias. Actualmente se ha llevado cada vez más a cabo la incineración, ¿no? Al igual que en las personas, se puede realizar en pequeños. Hay incineradores que son pues instalaciones especiales para perritos y gatitos, fauna no convencional. Los loros viven mucho, son animalitos que también las personas pasan pues gran parte de su vida y pues quieren conservar sus restos. Se puede también, parte de las cenizas, tenemos nosotros en Eutanasic, tenemos una parte donde podemos sembrar las cenizas en un arbolito, ¿no? Y este arbolito pues entonces le llamamos Life for Life, que es pues a partir de una vida tenemos otra vida, ¿no? Tenemos un arbolito que podemos tener por gran parte de nuestra vida, nosotros lo cuidamos y pues el arbolito puede vivir con las cenizas de nuestro perrito o nuestro gatito. Y bueno, creo que esas son las opciones a las que se recurre con mayor frecuencia, ya sea que los propietarios entierren los restos de sus pequeños o la incineración. Así es. Pues bueno, finalmente también es una decisión que se toma en familia, ¿no? Que deciden los propietarios, ya con todas las opciones que tenemos por fortuna, ¿no? Para conservar o darles un descanso a sus restos de estos pequeños. Y pues bueno, ya platicamos sobre la eutanasia, sobre el proceso, sobre quién lo realiza, pero también es bien importante y bien interesante ¿en qué casos no debe practicarse la eutanasia, doctora? Y es que pareciera sorprendente, pero hay tantas razones por las que
una persona pudiese llegar a buscar la eutanasia cuando en realidad no es necesaria. Claro. ¿No? Creo que este es un punto muy importante. Creo que para saber cuándo no, primero hay que saber cuándo sí. Platicamos al inicio del programa que está destinada para pacientes terminales, pacientes gerontes, pacientes muy viejitos que han perdido su calidad de vida por cuestiones que se presentan, procesos biológicos que se presentan con la edad. Y también está destinada para pacientes que tienen alguna enfermedad para la cual, aunque haya tratamiento, no va a haber alguna buena respuesta, ¿no? Y procesos degenerativos en los que el paciente pues solamente queda que empeore, ¿no? Que pierda su calidad de vida. Para esto nosotros contamos con una escala que con gusto les podemos extender. Esta escala mide la calidad de vida precisamente. Es muy fácil, es como un test. Solamente vamos poniendo un puntito, 2 puntitos o medio puntito según corresponda. La hacemos, nosotros recomendamos que la hagan en familia y para sus pacientes, ¿no? Se puede hacer de manera cotidiana, de manera semanal, y al final, ¿no? de cada punto se van sumando las puntuaciones y al final tenemos una puntuación. Esta puntuación viene referida con algunas anotaciones donde nos dice, dependiendo del rango donde se encuentra nuestro paciente, si nuestro paciente es candidato o no para la eutanasia. Estas escalas hay varios tipos. Nosotros realizamos la adaptación de una que les podemos proporcionar con mucho gusto, o la pueden encontrar en nuestro sitio web. Esas escalas nos sirven para orientarnos, no son una regla. Ninguna escala es una regla. Todas nos sirven para orientarnos, porque muchas veces la convivencia cotidiana con nuestros pacientes, doctora, nos hace quizás sesgar un poco, ¿no? El deterioro que pueden tener nuestros pacientes. Pues come, pues camina, pues se mueve, pero a lo mejor ya no nos fijamos que cuando llegamos ya no se acerca a recibirnos, les hablamos y no acuden. Si come, pero come mucho menos, o come solamente cuando le doy probaditas de comida, o cosas ya mucho más evidentes, ¿no? Que mi paciente ya no se puede incorporar solito si no le ayudo. Esto quiere decir que si yo salgo de casa, quizás si vivo en alguna propiedad de 2 pisos, mi paciente se puede rodar por las escaleras y quedarse tirado. Mi paciente quizás ya no tiene control de esfínteres, entonces si yo salgo al súper, salgo a mi trabajo, cuando regreso mi paciente está defecado u orinado encima, y si es algo recurrente pues no podemos bañarlos todos los días, ¿no? Entonces todo esto va deteriorando la calidad de vida, y esta escala muchas veces con cosas que vivimos de manera cotidiana nos ayuda a empezar a ver si nuestro paciente es candidato, ¿no? Ya nosotros solitos en casa podemos darnos una idea si mi paciente es candidato o no. Aunque, bueno, hay excepciones a la regla, no siempre la escala puede orientarnos de manera tan certera, porque hay casos donde los pacientes, por ejemplo, tienen problemas respiratorios, quizás si comen, quizás si tienen control de esfínteres, quizás si yo les hablo, si reaccionan, si acuden, pero tienen dificultad para respirar, ¿no? Una condición respiratoria anula cualquier escala. Esa es una urgencia y entonces se tiene que pensar en un proceso de eutanasia pronto, si es lo que se contempla. Y los pacientes en los que no se debe de realizar es en pacientes que es todo lo contrario a lo que decimos, justamente, que no son pacientes terminales, pacientes que tienen alguna enfermedad pero tienen opciones terapéuticas, ¿no? O pacientes, es muy común los pacientes con problemas etológicos. Esto me refiero a problemas de comportamiento. Es muy frecuente el que nos busquen tutores comentando que su perrito mordió a alguna vecinita, que mordió a algún miembro de la familia inclusive, que el paciente agrede a otros perros, a otros gatos, a otros miembros de la familia. Entonces, no puede ser de primera instancia un motivo de eutanasia,
cuando un paciente se somete a un procedimiento médico para privarlo de la vida y no es un paciente candidato para eutanasia, no se llama eutanasia, se llama sacrificio, ¿no? Y es algo que debemos de aprender a diferenciar, porque eutanasia es el bien morir para pacientes candidatos para eutanasia, ¿no? Que son todos los puntos y criterios que ya manejamos. Los pacientes, si yo tengo, por ejemplo, un paciente dermatológico que ya le hice todas las pruebas, ya le di todos los alimentos y se rasca muchísimo y ya no, yo siento que ya no puedo seguir adelante con el tratamiento y demás, por lo general son pacientes jóvenes, es muy complicado si no tenemos todas las pruebas de que ya se hizo todo lo pertinente con este pacientito, decidir si es candidato para eutanasia o no. En estos casos sí requerimos nosotros, como médicos, pues un comprobante, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes etológicos tiene que haber carta de un médico etólogo, un etólogo certificado, donde nos diga que ese pacientito, aún con tratamiento, pues no tiene buena respuesta, ¿no? Creo que estos son los casos más frecuentes, doctora, que nos contactan para realizar una eutanasia no indicada, ¿no? Que pues obviamente nosotros por éticas médicas y cívicas pues tenemos que rechazar. Sí, claro, hay casos complicados, ¿no? Como los que tú mencionas, que de pronto sí nos tenemos que valer de ciertas pruebas, como tú bien dices. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que definitivamente incluso un médico veterinario podría negarse a realizar una eutanasia, ¿no? Y a esto me refiero cuando tenemos un paciente, por mencionar algunas situaciones, un paciente con gastritis que viene vomitando y tiene a lo mejor 3 días vomitando y la cliente es que ya duérmelo porque está sufriendo, ¿no? Entonces, por más que de pronto nosotros explicamos cuál sería la terapéutica que llevaría a su paciente y la mejoría que podríamos ver después de la administración de ciertos medicamentos o a lo mejor una hospitalización y demás, cuando este tipo de propietarios pues de alguna manera se aferran, pues a lo mejor por ya el cansancio que les representa estar lidiando con la enfermedad de su pequeñito y demás, sí de pronto causa la negación, o sea, sí causa el que nosotros pues podamos negarnos a realizar una eutanasia, porque pues como bien dices, no es un paciente, no es un paciente candidato para, ¿no? Siempre, y lo mencionamos desde el inicio del programa, ¿no? Tiene que ser un paciente que definitivamente ya no tenga una cura, ¿no? Un alivio para la enfermedad que tiene. Sí, también hay una parte de medicina paliativa. Digo, no es una regla, no es algo obligatorio que tengamos que optar en algún momento por la eutanasia o que tengamos que hacerlo en un momento preciso. Existe la medicina paliativa. La medicina paliativa puede brindarse a algunos pacientes, ¿no? Para pues sobrellevar el dolor, las molestias, pero siempre nosotros como médicos debemos ser muy claros en que pues esto no va a mejorar al paciente, no lo va a curar, solamente va a quitar las molestias o va a brindarle un poco de confort, de comodidad, mientras nosotros quizás estamos listos para tomar la decisión. No es una decisión fácil de tomar, es por eso que pues siempre recomendamos que se apoyen en su médico veterinario, ¿no? Y bueno, en su familia, por supuesto. Sí, y justo, bueno, esta situación es por, de pronto lo que mencionas es por no poder afrontarla, y a lo mejor es por una cuestión quizás económica, quizás religiosa, ¿no? Porque muchas veces es, no, yo prefiero que mi paciente pues dure lo que tenga que durar, y creo que es muy válido. Sin embargo, hay que poner mucho ojo y mucha atención a lo que tú dices, ¿no? A la parte de las medidas paliativas para aliviarlo y para que este proceso sea mucho más enfocado al bienestar animal y que le podamos dar ese acompañamiento también, ¿no? Que también, sí, también es muy válido finalmente. Y pues bueno, de las otras situaciones etológicas, que es que destroza cosas, que es que no tengo tiempo de atenderlo, es que yo no quería tener un perrito y mis hijos lo trajeron, es que bueno, entonces ahí
la sugerencia siempre es buscar una nueva familia, ¿no? Una nueva familia o quizás un centro de adopciones que nos pueda ayudar a colocarlos, ¿no? No es para nada justificada la eutanasia en este tipo de pacientes. Sí, siempre cuando se acercan con nosotros tratamos de brindar, pues vaya, si alguien se acerca con nosotros como médicos veterinarios en busca de ayuda, pues siempre tratamos de brindárselas, quizás no de la manera que la buscan. Si no es un paciente candidato para eutanasia, no podemos realizarla, pero siempre tratamos de orientarlo. Si es un paciente etológico, pues contamos con contacto de varios colegas que son etólogos certificados que pueden ayudarlos, o como bien mencionas, con grupos de adopciones, inclusive hemos llegado a realizar contacto directo con adoptantes, ¿no? Entonces creo que siempre hay opciones. Definitivamente creo que lo importante es que llegue el mensaje, ¿no? De que existe la ayuda, de que también si tienen alguna duda, alguien se encuentra en alguna situación en la que no sepa si su paciente es candidato o no para eutanasia, o conoce a alguien, se pueden acercar con nosotros con toda confianza. Nosotros podemos pues ayudarlos, orientarlos. Creo que también el uso de la escala puede servirles mucho, doctora. Se las pasamos con mucho gusto. Y bueno, pues creo que lo que nos importa más a los médicos y a los tutores finalmente, pues es el bienestar de los pacientes hasta el final, ¿no? Hasta el final. Así es. Pues bueno, pues ya para ir cerrando un poquito el programa, solamente, bueno, me gustaría mencionar pues nuestro comercial. La marca es Michillones. Estos muebles son diseñados especialmente para mascotas, para perros y para gatos. Están los rascadores que son como protección para los sillones. Están las camas en diferentes tonos, diferentes texturas. Pueden encontrar a Michillones en Facebook y en Instagram como Michillones, o en la página de Cocoxcali. Y pues bien, doctora, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos, de verdad. Al contrario, doctora. Es tan nutritivo todo el conocimiento que tú tienes y lo importante que es transmitir a las personas, ¿no? Pues toda tu preparación también. No, al contrario, muchísimas gracias a la veterinaria Cocoxcali, y pues gracias a la audiencia, y pues espero haber aportado algo. Cualquier duda que tengan, por medio de los doctores me la pueden hacer llegar sin problema. Ok. Pues bueno, para finalizar, el equipo de Cocoxcali y yo tratamos de buscar algunas frases que tuvieran que ver con la eutanasia y con la despedida y con toda esta partida. Sin embargo, no encontramos una que nos agradara, así que preparamos una justo para cerrar el programa, y se llama Solo tú y yo sabemos. Solo tú y yo sabemos lo que significa esta despedida. Los dos vamos a extrañar encontrarnos a mi llegada, compartir botanas y un buen programa de TV, los paseos y la emoción que nos causaba conocer un nuevo lugar. Extrañarás mis regaños y yo tu tonta sonrisa, nuestras siestas y tu obsesión por defenderme hasta de la mala vibra. Extrañarás escuchar mis pasos a 3 cuadras de distancia y yo el olor de tus patas. Extrañaremos poder comunicarnos con una sola mirada. Se queda tu cama, tus cosas y tus huellas que dejaste por toda la casa, pero sobre todo se queda tu paso por mi vida, como ese agujero que dejaste en el sillón. Así me quedo yo con un agujero en el corazón. Pero te prometí cuidarte y protegerte. Este es mi mayor acto de amor por ti. Por favor, no te enojes conmigo, como si eso fuera posible. Nos volveremos a ver, te lo prometo. Tú no estás hecho para el dolor. Qué afortunada me siento de poder impedir que sufras. Hoy me toca a mí defenderte. Solo tú y yo sabemos cuánto me cuesta y me duele decidir. Supongo que despertarás en otro lado. Espérame ahí, o de ser posible regresa con un disfraz. Yo sabré quién eres. Solo tú y yo sabremos. Bonito. Pues les agradecemos mucho habernos acompañado en esta transmisión y en esta nueva temporada de Veterinetas de Cocoxcali, y nos veremos en 15 días con un nuevo tema.
Muchas gracias, doctora. Muchas por gracias a acompañarnos. ustedes, doctora. Muchas gracias.